Y bueno, ya de regreso aquí en la cabina de Sintonía Educativa, ahora sí en este espacio que se llama California Infinita, pues después de un lapso de tiempo corto que aquí el maestro, un poquito más para acá, maestro, Sí. por favor, el maestro se tomó, pues no sé si merecido, pero necesario sí era. Maestro, gracias por regresar aquí a Sintonía Educativa en este espacio de California Infinita. ¿Cómo estás? Gracias a ti, muy bien, y gracias a ti por darme este espacio tan interesante y gracias al público que nos observa. Gracias. Bueno, esta es California Infinita y el tema de hoy es la cultura mortuoria en los antiguos Californios. Maestro, pues, eh, si nos dices cómo fueron los inicios de los rituales para con los californios que fallecían, cómo se realizaba. No sé si quieres dar antes un antecedente, una entrada, pero mi primera pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo fueron los inicios de los rituales para con los californios que fallecían? Fíjate que obviamente, ¿no? Como todo en la humanidad, es un proceso. Entonces, originariamente los grupos étnicos que entraron a la península, pues no tenían ese tipo de prácticas. Estoy hablando de hace más de 12,000 años. De los restos que se han encontrado de algún tipo de culto mortuorio son de 5,000 años a la fecha. Entonces, antes de esta fecha, es muy probable que cuando alguien fallecía, pues simplemente se le dejaba en el lugar donde fallecía y pues era presa de los animales, de los fenómenos naturales, y por eso es que no se han encontrado ni siquiera restos óseos, porque ya se destruyeron. Y a partir de 5,000 años a la fecha es cuando se han datado los restos que se han encontrado. Entonces, ahorita precisamente esta conversación que quiero tener contigo y con tu público es precisamente sobre cómo se fueron generando este tipo de culto mortuorio que sí hubo aquí en la California y que también las personas que nos escuchan, principalmente los que viven aquí en esta bella península, sepan que no únicamente el festejar a Día de Muertos, como se hace en las partes, en otros lugares del interior del país y que aquí se ha popularizado tanto en el último medio siglo para acá, no es la única forma en la que se lleva esto aquí, que aquí sí hubo un culto mortuorio, que aquí sí hubo rituales, hubo creencias alrededor de esto por nuestros grupos étnicos nativos, pericúes, guavicuras y cochimillas. Bien, se habla de un segundo entierro, ¿en qué consiste? ¿Cómo se daba esta situación? Sí, fíjate que esa es una hipótesis que ha cobrado mucha fuerza y precisamente está sustentada en la evidencia que han encontrado los antropólogos, los arqueólogos, en los entierros, principalmente en una parte que yo creo que es de ubicar, es el Conchalito. Se manejan tres grandes periodos, digamos así, dentro de lo que era la cultura mortuoria. La primera de ellas era los cuerpos, ya sea enterrados a una profundidad de unos 50, 60 centímetros, principalmente las partes costeras, donde había asentamientos humanos, o esos cuerpos metidos en huecos en las faldas de los cerros. Esa es la primera forma. La segunda forma fue esta que mencionas del segundo entierro, con una característica muy especial que ahorita voy a mencionar, y la más reciente, que fue la que encontraron ya los misioneros jesuitas cuando vinieron, que fue la cremación. ¿Qué quiere decir esto? Que la cremación no fue una técnica mortuoria que se practicó al principio, sino fue prácticamente de las últimas. Y se piensa que esta técnica se utilizó cuando empezaron a tener contacto con grupos étnicos que venían de Sonora o de Sinaloa, que ellos les transmitieron esta forma de hacer los rituales, el cremar el cuerpo. Pero bueno, ¿cómo realizaban los primeros entierros? Pues cuando una persona fallecía, el encargado, fíjate, algo que se ha encontrado en los grupos es que no era una costumbre, digamos, que fuera manejada por los habitantes en sí, que fuera transmitido de padre a hijo, sino que había una figura especial que es la que se encargaba de llevar a cabo los rituales, de explicar cómo se llevaban a cabo estos rituales mortuorios y de ser partícipe en ellos. Y era el famoso guama o el hechicero. Esta persona, desde muy pequeño, iba aprendiendo cuestiones de herbolaria, cuestiones de curación, cuestiones de, bueno, muchos rituales, y entre ellos los rituales mortuorios. Entonces, cuando una persona estaba enferma y se pensaba que podría morir, lo que hacía era llamarse al guama, y el guama, pues en primer lugar, trataba de aliviarla, ¿no? De que se recuperara en su salud. Si esto no se lograba, cuando fallecía, pues en primer lugar había ya un acuerdo de que se le iba a entregar el cabello tanto de la víctima, de la persona que fallecía, como de los familiares,
para hacer las famosas capas. Y lo que se hacía, preparaba el cuerpo, el huama, para enterrarlo. Y en ocasiones, fíjate, los mismos misioneros lo mencionan, el huama hacía como una especie de maniquí que personificaba al que moría, lo ponía en una estaca, un cuerpo obviamente pues mal formado, ¿no? Con plantas, con algunos semillas, implementos que tenía ahí, y el huama se sentaba bajo como pequeña representación de la persona que falleció y a un lado de la persona que estaba sepultada, y empezaba a narrar las hazañas que había hecho esta persona en vida. Bueno, conforme los rituales se fueron haciendo más complejos, se piensa por parte de los antropólogos que han tratado de dar una explicación a esta situación del segundo entierro, se piensa que en primer lugar, cuando una persona fallecía, la enterraban en el mismo sitio donde vivía. No había un lugar apartado como los actuales cementerios, sino que ellos donde vivían, donde comían, ahí mismo sepultaban a la persona. Entonces, ellos no creían que la persona estaba muerta, sino creían que simplemente no se podía mover. Entonces, imagínate, cuando una persona empieza a fallecer por los fenómenos de descomposición interna, empieza a generar sonidos el cuerpo. Entonces ellos al escuchar, eso es lo que se piensa en la hipótesis de los antropólogos, al escuchar esos ruidos que iban haciendo los cuerpos en descomposición, pensaban que la persona estaba sufriendo. Entonces convocaban huama pasado unos 3 o 4 meses de que la persona ya estaba sepultada, y lo que hacían era exhumarla. Sacaban el cadáver ya en un estado muy avanzado de putrefacción, y el huama, sin utilizar ni piedras cortantes ni nada, sino con sus propias manos, desbarataba el cuerpo. En ocasiones simplemente seccionaba la columna y volvía a colocar el cuerpo, la parte inferior de la cadera hacia abajo, en la parte más profunda de esa oquedad que hizo, y en la parte de encima ponía de la cadera hacia arriba el cuerpo. En otras ocasiones simplemente le separaba la cabeza, el cráneo, y dejaba todo el cuerpo ahí. En otras ocasiones simplemente lo ponían en posición acostados o recostados sobre un hombro, ya sea con vista a la derecha, hacia la izquierda. No había un orden preestablecido. Pero la cuestión es que hacían eso, de acuerdo a la hipótesis de los antropólogos, de que era porque creían que la persona estaba sufriendo. Y al desmembrarlo, en ocasiones era un desmembramiento, incluso hasta las falanges de los dedos, de todos los huesos se separaban. Al hacer ese desmembramiento, la persona se liberaba del dolor porque ya no escuchaban más sonidos. Entonces era una explicación muy interesante. Y bueno, colocaban el cuerpo de nuevo, en ocasiones lo pintaban de un color ocre, con óxido. Por eso es que se han encontrado algunos entierros que los huesos están pintados de ese color, y lo envolvían en piel de venado, los cuales amarraban fuertemente con tiras de palma o pencas de maguey machucada, lo que manejamos como el ixtle comúnmente. Ellos lo amarraban y lo volvían a enterrar. A veces alrededor de ese lugar pintaban figuras de animales. Los antropólogos creen que ellos creían que la persona, su espíritu reencarnaría en esos animales. Entonces no era algo, o sea, todo este ritual que te digo, no era algo que se les enseñara, digamos, a todos los californios. El que sabía cómo hacerlo era el huama. Por eso es que no se han encontrado tantos entierros en toda la península, solamente en algunas faldas de cerros, en algunos huecos, o en estos lugares donde ellos vivían, en los sitios que habitaban los concheros, que se llaman, nada más ahí, porque el huama pues no podía estar en toda la península. Entonces quienes podían contratar sus servicios eran los que participaban de este tipo de eventos. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en California Infinita con el tema de la cultura mortuoria en los antiguos californios.
bueno, ya de regreso aquí en la cabina de Sintonía Educativa, estamos con el maestro Saltiel Enciso, hoy con el tema de la cultura mortuoria de los antiguos californios. Y bueno, maestro, ¿cuáles eran las creencias de los californios sobre la muerte? Sí, fíjate que ese punto, y qué bueno que me lo preguntas, es muy interesante y la gente debe de saberlo. O sea, no eran, a pesar de que nuestros grupos étnicos nativos eran ágrafos, esto es, no tenían una escritura, no por eso quiere decir que no tenían una cultura. Era una cultura oral que se transmitía entre ellos, entonces era muy completa y abarcaba ese tipo de rituales. Los que principalmente compendiaron todas estas creencias, todos estos rituales que ahorita he comentado, pues fueron los misioneros. Y obviamente en la actualidad los antropólogos pues han tenido también hecho sus hipótesis de acuerdo a la evidencia física que han encontrado. Pero, por ejemplo, ¿qué creencias tenían sobre la muerte? En primer lugar, ellos creían que si un californio llegaba a matar a un chimbicá, así le llamaban ellos en Cochimí, a un puma, el puma muerto en la noche vendría y mataría al que lo ultimó. Entonces, por eso ellos no cazaban los pumas. Esa era una de las creencias que había. Otra creencia era, porque los misioneros observaron esto, sobre todo el misionero que estuvo en San Luis Gonzaga, Juan Jacobo Beguer, él observó que le ponían guaraches, unos cacles, que era el nombre que le llamaban, a los muertos, los mismos familiares. Entonces, ellos, al preguntarle a qué se debía que hacen eso, ellos mencionaban que lo preparaban para el viaje que emprendería cuando ya muriera. Entonces, ellos creían en la existencia de una vida después de esta. De hecho, el segundo entierro lo atestigua porque ellos decían, cuando la persona recién muere, hasta que se practique el segundo entierro, está viva, solamente no se puede mover. Ahora, dentro de la cosmogonía que tenían, por ejemplo, los pericúes, ellos hablaban de que existían dos señores que eran hijos del Dios creador de ellos. Era uno que le decían el embustero y otro que era el mentiroso, que esos dos seres, que eran seres malignos, que no podíamos ver, pero que existían aquí en este mundo, cuando una persona fallecía, ellos se encargaban de atrapar su alma y enterrarla para que no pudiera viajar a donde se encontraba el Dios creador. Entonces, ya ellos pensaban en esos seres. Y en el caso de los pericúes, ellos creían que si una persona moría flechada o en una acción de guerra, esa persona no iría con Niparajá, que era su dios creador, sino que se iría a una cueva donde vivía el ser maligno que disputó la supremacía, que era Tupanán, que había encerrado en esa cueva. Entonces tenían muchos, y eso es lo que pudieron los misioneros jesuitas recabar, pero tal vez habría mucha más información que por cuestiones ideológicas los misioneros pues, no dejaron escrita, claro. Pero sí había muchas creencias. También eso lo vio, por ejemplo, Jaime Bravo cuando llegó aquí a fundar la Misión de la Paz, que él pues veía que los californios pues se practicaban este segundo entierro. Él decía, entierran a sus muertos retorcidos. Entonces, el padre Bravo les decía, pues, que por qué no lo enterraban en posición de cúbito supino, o sea, boca arriba, como se hacía comúnmente en la cultura de los colonos europeos. Pero los habitantes de La Paz, guaycuras probablemente, le decían que enterrarlo de esa manera únicamente era privilegio de quien moría en guerra. Si no habías muerto en una batalla, en una guerra, tenían que hacerte esa forma de amarrarte de esa forma retorcida. También ellos pensaban, fíjate, cosa curiosa, los guaycuras de aquí de la Ensenada de La Paz solamente decían que la causa que podía originar una muerte era un hechizo. Ellos no creían en las enfermedades, o más bien creían que el origen de las enfermedades, y más las mortales, se debía a un hechizo. Y ellos decían que sobre todo los hombres con la barba larga eran los que eran hechiceros más poderosos. Por eso es que a los sacerdotes jesuitas les tenían mucho miedo, porque ellos se dejaban crecer la barba y aparte de eso, era muy común que los sacerdotes fueran a darle extrema unción a los indígenas que ya morían. Entonces decían que el sacerdote lo había hechizado y lo había matado. Por eso nadie quería que los sacerdotes se les acercaran. Entonces, esas fueron las ideas que se encontraron. Entonces, tenían un conjunto de creencias bien complejas. Te hablo también de otra ceremonia. Hay una ceremonia que se llamaba el hombre venido del cielo.
Esa la practicaban los cochimíes de cerca de Loreto. Esa ceremonia se celebraba cierto día del año y en ella, durante esa ceremonia, el Guama, que era el que transmitía esas creencias y vigilaba que se llevaran a cabo con esos rituales, pedía a todas las mujeres de esos grupos que recogieran semillas, pitayas, o sea, todo lo que fuera comida y lo concentraran en una techumbre que estaba completamente cercada, que no se podía ver hacia adentro, donde los hombres, en el momento en que el Guama decía que iba a llegar ese hombre bajado del cielo, que eran sus antepasados, sus muertos, se encerraban en ese lugar y ahí es donde el Guama tenía contacto con esos muertos. Obviamente, y les daba mensajes de los vivos a los muertos y también traía mensajes de los muertos hacia los vivos. Obviamente los sacerdotes decían que eran puras mentiras, que eran engaños, que lo que hacían los hombres era hacer que las mujeres se pusieran a conseguirles comida y se metían a comerse la comida y que pues justificaban de esa forma. Pero un último punto, esa creencia era tan fuerte y estaba tan arraigada que en el mismo sacerdote, fue Miguel del Barco, menciona que en una ocasión un hombre joven, probablemente que sería de unos 15, 16 años, que había participado en esta ceremonia donde decían que hablaban con los muertos, se le ocurrió decirle a las mujeres lo que pasaba, que ellos nunca vio nada, que realmente nada más se ponían a comer ahí, y el papá de ese muchacho lo mató, porque estaba prohibido para ellos revelar eso. No sé, hay gente que cree adoraciones del sol, que hace rituales, pues ¿por qué no creer que también el Guama tenía ese contacto con lo sobrenatural? ¿Por qué no pensar que no era un embuste, sino era real esa comunicación? Pero bueno, más allá de eso, vámonos, son creencias complejas, claro, que se vivieron incluso en grupos que se consideran más evolucionados y grupos étnicos también de nuestra propia actual República Mexicana. Entonces, con esto quiero dejar bien claro, sí hubo una cultura, sí hubo creencias mortuorias complejas y bien elaboradas, y si en la actualidad esto no se sabe y se prefiere practicar, por ejemplo, ahorita el Instituto Californiano de Cultura ya tiene más de 2 semanas, todos los días publique pues ¿cómo se llama? El hacer las calaveritas y que vayan al concurso de Catrinas y que hagan, ¿por qué no mejor rescatar? Yo no he visto en ninguna publicación, ni del Museo de Antropología, ni del Museo, ni del Archivo Histórico, ni del Instituto de Cultura, el Museo de Arte, no he escuchado que hablen sobre lo que era la cultura mortuoria de los californios. Entonces, ¿por qué desdeñar? ¿Por qué hacer a un lado las costumbres que ahorita estoy mencionando y que sé que hay investigadores en la universidad, en el museo, en otras, en el INA, y que saben mucho mejor que yo todo esto? ¿Por qué no empezar a trabajarlas de la misma manera que hacen con las otras que no son, reitero, de grupos étnicos nativos de la península de California? Interesante siempre los temas con el maestro Saltiel. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos aquí en Sintonía Educativa en este programa que se llama California Infinita. Qué bien que sigue con nosotros aquí en California Infinita, ya es el cierre del programa, pero antes quiero preguntarte, maestro, ¿por qué es importante que la actual sociedad, bueno, el tema es el tema es la cultura mortuoria en los antiguos californios, ¿por qué es importante que la actual sociedad sudcaliforniana conozca este aspecto de cultura de sus grupos étnicos originarios? Fíjate que ese punto se toca con lo que es la identidad, el qué es un sudcaliforniano y el sentirnos orgullosos de ello. En muchas ocasiones, ¿qué es la identidad? Es aquello
que nos une, pero también nos distingue de los demás. Si lo tratamos de cosificar, es aquello que nos une y nos distingue. El hecho de que tú y yo podamos decir, oye, y te invito a comer una tortilla de harina con quesito y empezamos, y café y esto. O sea, a los dos es un tema que nos va a agradar, que incluso es algo que hemos probado desde pues, nuestra infancia, y es algo que nos da una identidad de decir, oye, tú y yo somos del mismo lugar donde se elabora esto, que las coyotas, que bueno, tantas cosas que hay aquí. Pero también nos diferencia del resto de las personas que viven ya sea en nuestro estado, en México, en el mundo, que ellos también pueden decir, pues allá conmigo que están los pambazos, que acá conmigo está tal comida, etcétera. Entonces, el hablar de estos temas es algo que es propio de nuestra California y principalmente de la media mitad sur de la península de Baja California. Es algo que únicamente aquí se dio por los grupos étnicos que aquí vivieron, y cuando uno conoce esto, toda esta riqueza, entonces dice, pues yo no tengo nada que pedirle a los aztecas, no tengo nada que pedirle a las habitantes de otras etnias, de otros lugares, y ni tampoco por qué tienen que venirme a estarme influenciando de eso. Aquí en mi propio estado tuve una cultura riquísima que me distingue de ser sudcaliforniano y de lo cual me aprecio de ser. Es esto que aquí se vio, ese segundo entierro, no se vio en ninguna otra parte. Bueno, sí hubo en algunos grupos, pero no fue en la mayoría de aquí, de nuestra República Mexicana. Entonces es algo tan bonito. ¿Por qué no enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, el que se sientan orgullosos de toda esta tradición, estas creencias que les decía en relación a que si mataban tal animal podrían morir, a que unos seres que existían se llevaban el alma y la escondían bajo la tierra, etcétera? ¿Por qué no enseñarlas desde muy temprano a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que cuando seamos adultos nos sintamos orgullosos, podamos decir, claro que sí hubo una cultura aquí en Sudcalifornia, y eso es mi identidad como sudcaliforniano? Entonces, pequeños aspectos como estos que acabo de mencionar, que es la cultura mortuoria, son lo que van armando como ese rompecabezas de nuestra identidad y nos hacen sentir orgullosos. Y yo creo que eso no debe ser tarea aislada. Por ejemplo, yo valoro mucho a la Escuela Normal Superior y a tu Baja California Sur, a tu trabajo, Luis Miguel, el dar estos espacios y abrirlos. Pero si te fijas, son los únicos. O sea, yo creo que el gobierno también, que es sudcaliforniano, ¿sí? También debe de pensar que sí es cierto, la actual Sudcalifornia está integrada por muchos grupos étnicos, por muchos sectores, pero también hay aspectos que son de aquí, de nuestra tierra. Por eso hay unos institutos que se llaman Instituto Sudcaliforniano de, o sea, hay una preponderancia para lo que es nativo, lo que es de aquí. Entonces, creo que eso ayudaría mucho a formar esa identidad de la que estoy mencionando. Perfecto, él es el maestro Saltiel Enciso, pues siempre con información, alguna información polémica, y eso nos agrada, porque para eso estamos aquí, que somos un medio de comunicación perteneciente a la comunidad normalista, por supuesto, y bueno, la invitación para que sigan mandando propuestas y poner a estudiar y a investigar al maestro Saltiel, y que lo venga a compartir aquí con nosotros a través de su programa California Infinita. California Infinita se transmite todos los jueves a las 11. Así es. En vivo, pero queda la grabación y usted lo puede disfrutar a la hora que usted, de acuerdo a sus horarios, ¿no? Entonces, pues nos vemos el próximo jueves a las 11 aquí en California Infinita con el maestro Saltiel Enciso. Esto es una producción de la Escuela Normal Superior y de Sintonía Educativa. Mandamos un abrazo solidario, un abrazo muy solidario a la familia Bañuelos, en especial a Aurora Bañuelos, que es la productora de aquí de esta cabina. Está pasando por un lapso muy, muy triste, y por tanto, pues un abrazote al corazón de la familia Bañuelos. Nos despedimos, maestro, y no sin antes leer unos comentarios que nos han llegado de Erin Castroleira. Gracias por comunicarse. Maestro, dice que ¿qué bibliografía recomiendas? Pues hay 4 grandes documentos que son básicos. En primer lugar, el libro de Juan Jacobo Beguer, el libro de Miguel del Barco, el libro de Miguel Venegas y de Francisco Javier Clavijero. Este cuarteto de obras, ahorita el nombre exactamente se me escapan de cada uno de ellos, pero esos son los autores, y ellos contemplan y compendian la parte más importante. Y bueno, también podríamos mencionar algunos libros que está publicando el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Museo Regional. Ahí pueden encontrar bibliografía sobre estos fenómenos mortuorios, y pues en el archivo histórico también hay una gran cantidad de información.
Bueno, con esto nos despedimos. Esto fue California Infinita a través de Sintonía Educativa. Nos vemos muy pronto por este mismo canal.